Per- Bueno, ahora sí, estamos en la clase número 3 del curso de Mercados Solidarios y Circuitos Alternativos de Comercialización. Y bueno, con la Universidad Nacional de Quilmes y los compañeros y compañeras que son de la Biblioteca Popular de Cronopios. Y en esta tercera clase, en la primera estuvimos viendo economía, conceptos de economía, principalmente. En la 2 estuvimos charlando de mercados. Y en esta de circuitos, ¿no? De comercialización, donde Laura nos va seguramente a contar y explicar sobre el tema. Bueno, Lau, si querés presentarte, así ya vamos. Bueno, de vuelta, buenas tardes a todas y a todos y a todes. Bueno, mi nombre es Laura Niño, yo soy docente de la Universidad Nacional de Quilmes. Vengo trabajando hace bastante tiempo en cuestiones vinculadas a la construcción de mercados alternativos, tanto en actividades de extensión como en actividades de docencia y bueno, ya sé, más recientemente investigación. Bueno, quizás una de las iniciativas que ustedes conocen, ahí la veo a Lorena que en algún momento estuvimos intercambiando, tiene que ver con una propuesta de circuito corto, de comercialización alternativa, justamente es lo que hoy quiero que trabajemos, que se llama mercado territorial y bueno, desde ahí construyendo propuestas concretas, pero también un montón de aprendizajes que nos van dejando estas prácticas, ¿no? Y que seguramente aprendizajes que ustedes también han ido recorriendo y han ido vivenciando en la experiencia de la biblioteca, ¿no? Como un espacio de encuentro y en donde fueron incorporando esta dimensión desde otra mirada, desde otra perspectiva, esta dimensión económica, ¿no? De poder resolver necesidades básicas, pero con otra mirada y con otra proyección de sociedad y de economía, ¿no? Y bueno, en ese sentido, yo les voy a compartir, ahí hablaba con Walter un poco sobre, bueno, qué sería lo oportuno, qué sería lo necesario en este espacio. Y bueno, yo les tengo una propuesta para trabajar algunas cuestiones quizás conceptuales, pero que tienen, digamos, un arraigo práctico, ¿no? Muchos de los conceptos que a veces manejamos o que vamos, digamos, significando simbólicamente nuestras prácticas. Y bueno, y eso también tiene que ver con distintos recorridos, de las distintas iniciativas, de los lugares donde surgen. Así que bueno, un poco hoy les quiero compartir, hacer quizás un repasito de lo que vieron con Lorena en relación a esta definición de mercado o de mercados, ¿no? Que vamos desnaturalizando y problematizando cierta simbología y ciertos sentidos hegemónicos en relación a lo que se nos ha instalado en la sociedad como el mercado, y después adentrarnos en otras significaciones como lo son los circuitos socioeconómicos, alimentarios, en este caso particular, que es lo que yo vengo trabajando, y poder pensar algunos tipos de mercados en donde seguramente ustedes se van a ver también reflejados y reflejadas, ¿no? A partir de sus prácticas. Así que bueno, desde ahí es un aporte a su formación y a los procesos que vienen desarrollando y bueno, espero les sea de interés. A ver si yo puedo, porque estoy con la compu y con el Zoom acá. ¿Sí me podrías dejar para compartir? Sí, ahí te puse anfitrión. ¿Podés ahí? Pero quizás me pusiste el del celular. Claro. Claro. Como soy dos Lauras, tienes que ponerme a la Laura
que está sin Ahí está. imagen. Ahí ve, ahí ve, ahí El ve. au. Dale, dale, dale. Espera. Ahora lo vi. Ahí va. Ahí va. Bien. Bien. Bueno, como siempre, cualquier duda, levantan la mano o hacen señas y vamos viendo la consulta. Ahí se ve, sí. Sí, se empieza a ver. Se ve como oscurito. Sí, ¿no? Ahí va abriendo. Ajá. Bueno, a ver si le ponemos. Bueno, creo que se ve oscurito, pero se llega a ver bien. Igual se nota, ¿no? Digan. Sí, Se ve re se ve. bien, sí, se ve bien. Sí, se ve como, Bueno. así como oscuro, Bárbaro. como si vos, pero se ve. No sé por qué se ve oscuro, pero bueno. Bueno, entonces, vamos a empezar por, bueno, esto que se llama la democratización del mercado. Esto ustedes lo estuvieron viendo con Lorena en la clase pasada, pero bueno, me parecía bueno hacer un repasito. Y también ustedes han visto, bueno, esto de qué es lo económico, ¿no? De que no hay una única forma de entender lo económico ni la economía, ¿no? Que se entiende desde una lógica plural, por más de que nos han instalado a nivel social de que lo económico tiene que ver con la concentración del mercado y que es el mercado el que nos ordena las formas de intercambiar y de vincularnos y de resolver nuestras necesidades, ¿no? Entonces entendemos que hay una economía plural, en donde en esta economía plural, ¿no? Donde encontramos una economía de mercado, la economía capitalista, también están estas otras formas de organizarnos en comunidad y de resolver nuestras necesidades, que es lo que conocemos como economía social, la economía solidaria. Y en los últimos años, los movimientos sociales han impulsado y han instalado también esta idea de la economía popular, ¿no? Reconociendo las múltiples estrategias de supervivencia y de resolver necesidades que venimos construyendo como sociedad y que están por fuera del Estado y que están por fuera del mercado, ¿no? Entonces, bueno, entendiendo esta economía plural, también entendemos que los mercados son plurales, ¿no? Y en este marco, el mercado se define como un sistema de instituciones, de procedimientos, de relaciones sociales e infraestructura en la que los participantes de ese mercado intercambian sus productos y servicios, incluyendo el trabajo entre sí. Algunas cuestiones es que el mercado es solo una de las formas posibles de integración social y de resolución de necesidades. Esto es importante porque tiene una cuestión, digamos, sociohistórica, ¿no? Porque, digamos, en nuestras sociedades, en nuestra historia, en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, no siempre existió el mercado que hoy entendemos o que hoy vivenciamos como tal, ¿no? Existían otras formas de resolver las necesidades, tanto las necesidades básicas principalmente como otras necesidades que no se intercambiaban en un mercado, sino que se regían, digamos, bajo otras lógicas relacionales. Y eso lo que nos dice, y no solamente antes, sino digamos actualmente, muchas comunidades sostienen esas formas de intercambio que no son necesariamente el mercado y que hacen a la integración social, ¿no? Que hacen a la social, que hacen a la vinculación entre personas, entre familias, entre comunidades, como lo es, por ejemplo, el don,
como lo es, por ejemplo, la reciprocidad, como lo es, por ejemplo, el intercambio, el trueque, ¿no? Y donde no hay, digamos, un valor de cambio necesariamente. Entonces, el mercado no es la única forma de integración social, es la forma hegemónica que integra socialmente a la humanidad, podríamos decirlo, pero que se enmarca en un sistema económico y de valores que es el capitalismo. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender que no es la única forma de integración social y que en todo caso el mercado no es solamente ese mercado capitalista hegemónico, sino que hay otras formas de generar estos intercambios con otras finalidades. En estos mercados hay una heterogeneidad de participantes, ¿sí? No solamente participan en los mercados empresas y consumidores, como se dice, digamos, en las noticias, en los medios, ¿no? Como que pareciera que solamente son estos actores, sino que hay otras entidades u otros participantes en estos ámbitos, ¿no? Entonces encontramos también sectores cooperativos que operan con lógicas diferentes y por lo tanto generan otro tipo de relaciones sociales. En estos mercados, ¿no? Ya empezamos a hablar de mercados en plural. Las transacciones o los intercambios no solo se limitan a bienes, servicios y factores, sino que hay interrelaciones vinculadas a cuestiones de tipo ideológico, cultural, normativo y político institucional. Esto quiere decir que los mercados tienen un atravesamiento de poder, ¿no? No todos los actores que participan de los mercados tienen la misma capacidad de negociación, la misma incidencia, sino que se dan ciertas disputas, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, nosotros en nuestros territorios, en nuestros procesos, ¿qué tipo de interrelaciones estamos construyendo? ¿Qué esquemas culturales, ideológicas, normativas, políticas, digamos, vamos construyendo de manera colectiva para que estos mercados cumplan, digamos, una finalidad más allá del intercambio de bienes y servicios? Y estas dimensiones las observamos, digamos, claramente en los mercados, ¿no? Por ejemplo, en el consumo de alimentos ultraprocesados hay una, digamos, una bajada ideológica y cultural sobre los alimentos buenos, malos, sobre la calidad, sobre lo normativo, aunque debiese estar prohibido cierto tipo de alimentos por los impactos que tienen en la salud. Bueno, sabemos que la normativa está apuntando a un beneficio digamos, del capital, del empresario, y no en beneficio de la sociedad, ¿no? Entonces, estas dimensiones culturales, ideológicas, normativas y político-institucionales también hacen parte de los mercados, que quizás es lo invisible, ¿no? Lo intangible, pero que hay que estar muy atentos a esas lógicas y particularmente nosotros en nuestros espacios, qué lógicas vamos construyendo. Entonces, el mercado se asume como un proceso de construcción social históricamente determinado. Ha sido de muchas formas y por lo tanto podríamos hacerlo de otras tantas formas. Lo conformamos sujetos sociales que imponemos pautas y valores específicos en la acción del intercambio. Como les decía, los mercados son tan antiguos como la humanidad. Lo que ha ido cambiando es su grado de extensión y sus formas de funcionamiento. El mercado es un complejo sistema de interrelaciones y de relaciones de fuerza. Son espacios donde se cristalizan las relaciones de poder existente en la sociedad y por lo tanto se constituyen
en espacios de disputa. Y se puede considerar que en los mercados se realizan también intercambios que no son orientados por un fin económico comercial, sino, por ejemplo, para recrear, fortalecer las relaciones sociales y culturales de una comunidad. Bien, hablando particularmente de los alimentos, que es el tema que puedo, digamos, compartirles con más conocimiento. Bueno, el mercado se presenta en todo el circuito de producción, en todo el sistema alimentario. Y ahí nos vamos acercando a esto de los circuitos socioeconómicos, ¿no? Porque, bueno, los mercados hacen parte de procesos más amplios, ¿no? Entonces, para que un alimento llegue a nuestra mesa, hay un sistema de producción, hay un sistema de comercialización y hay un sistema o unas prácticas y unas estrategias de acceso y de consumo a los alimentos. Y en todo ese circuito aparece el mercado hegemónico, digamos, abordando cada una de estas dimensiones. En el ámbito de la producción, bueno, sabemos que Argentina, América Latina y bueno, y el mundo en general se rige por una lógica, por una mirada del agronegocio, ¿no? Donde el alimento es una mercancía y donde la alimentación, digamos, no es un derecho, sino es un negocio. Y ahí, bueno, efectivamente entra el mercado y la monopolización de ciertas empresas, por ejemplo, en la producción de semillas y en los paquetes tecnológicos. Entonces ahí vemos cómo actúa el mercado, cómo actúa el capital privado, cómo actúan los intereses privados por sobre los intereses públicos o los intereses sociales. Y en ese sentido, bueno, lo que es la producción agroindustrial está en pocas manos. Sin embargo, entendemos que, por ejemplo, la agricultura familiar, la agricultura campesina, son quienes, en términos de alimentos primarios, abastecen la mayoría de nuestras familias, ¿no? La mayoría de los alimentos que necesitamos. Sin embargo, la producción de alimentos quizás procesadas, industrializadas, tienen una alta concentración, no solo en Argentina, sino en el mundo. Entonces ahí vemos operando de igual manera este mercado. Y después, en Argentina, la comercialización de estos alimentos ultraprocesados y también de alimentos primarios o alimentos frescos está a cargo de 7 empresas, ¿no? Algunos quizás en otras regiones del país, pero principalmente tenemos multinacionales como Carrefour, Día, Disco, Jumbo, Bea, bueno, Coto, que sería más local, pero es una empresa, la Anónima. Después Walmart y Casino, que venden el 58% del total de alimentos y bebidas de la Argentina. Entonces vemos también una concentración de la comercialización de los alimentos. ¿Esto qué genera? Bueno, genera primero que a los productores se les pague muy poco, principalmente a los productores que producen el alimento primario, con el que después se procesa y se ultraprocesa y nos llega el 5% de las vitaminas, proteínas, etcétera, de estos alimentos. Les pagan muy poco a estos productores y a nuestras casas, a nuestras familias, se dificulta el acceso porque llegan a muy alto costo, ¿no? Creo que los alimentos ha sido, digamos, muy claro la especulación y el negocio que lamentablemente hay detrás de este sistema alimentario, ¿no? Así que la tarea todavía es muy grande. Y bueno, acá entonces nos acercamos a esto de los circuitos socioeconómicos alimentarios. Ahí ustedes ven un
un poco oscuro, todavía no entiendo por qué, ven un dibujo, un gráfico, donde ustedes ven en el centro circuitos socioeconómicos y alrededor ven la producción, la circulación y el consumo con unas flechas de doble vía, ¿no? En donde entendemos que, bueno, que los mercados o la circulación, ahí como está escrito, está estrechamente vinculada con los sistemas de producción y fundamentalmente con el consumo. Los circuitos socioeconómicos en tanto concepto es una definición, digamos, muy reciente que lo venimos trabajando desde la universidad, y lo interesante, digamos, de este concepto es que hace una integración a los tres eslabones, y habría un cuarto, digamos, que tiene que ver con la reutilización, con los residuos, pero hace una integración del sistema alimentario en este caso. Hay otros enfoques, como por ejemplo ustedes han escuchado las cadenas de valor o sistemas alimentarios territoriales. Y bueno, lo que pretende esto es poder mirar de manera integral y de manera más sistémica esta interrelación entre la producción, la comercialización y el consumo. Y bueno, ¿y qué podemos hacer en esas interacciones, ¿no? Y cómo hacemos para que la producción popular y la producción de la economía social pueda integrar, ¿no? Estos eslabones. Por ejemplo, las cooperativas de azúcar de Tucumán, si bien son cooperativas y son productores familiares, no tienen otra opción que entregar la caña cruda a los ingenios, ¿no? Y los ingenios la procesan, le pagan 2 pesos a los productores y después llega el azúcar refinada a la góndola que vamos a comprar en el carrito. Entonces ahí hay un desacople, ¿no? De esta producción familiar, de esta producción campesina, de todo este conocimiento azucarero que termina en un sistema de procesamiento y de comercialización, digamos, bien perverso. Entonces, bueno, ¿cómo pensamos esta integración desde la economía social? Y bueno, ya hay muchos loguitos de actores, ¿no? Que se empiezan a entramar. Por ejemplo, entiendo que la biblioteca, por ejemplo, está entramada y todo el proceso a la mesa hacia la soberanía alimentaria del INADES, ¿no? Entonces, bueno, ahí vemos actores, productores, comercializadoras, organizaciones que se ponen la camiseta de organizar el consumo, ¿no? Entonces, bueno, todos esos entramados, toda esa cooperación que existe entre las organizaciones nos permita construir. ¿Se entrecorta? Tiene mala señal por ahí, Lorena, ¿no? Con la biblioteca. Porque acá está saliendo bien. No sé el resto de los estudiantes, si puede contarnos cómo va la transmisión. Yo escucho muy bien. Capaz que está intentando ahora cambiar de máquina, Laura. Bueno, si yo estoy bien, no, pensé que si yo estaba mal, quitaba la cámara. No, se escucha, se escucha. Igual voy a cortar la cámara mía por la duda. Dale. Bueno. Y bueno, en síntesis, los circuitos socioeconómicos, bueno, son dispositivos, esto es una definición dura, digamos, pero lo que traduce es que los circuitos son iniciativas, dispositivos, inventos, creaciones que podamos hacer para dar respuesta
a los desafíos de la alimentación accesible, saludable, sostenible, en distintos ámbitos territoriales, locales o regionales. Y los circuitos socioeconómicos tienen esta característica de que, por un lado, satisface las necesidades alimentarias de la población, ¿no? de la población en general, y ahí tenemos un desafío grande para que todos los sectores sociales puedan acceder a alimentos sanos y alimentos nutritivos. Y estos circuitos, a su vez, de facilitar el acceso a alimentos sanos, mejora las condiciones de comercialización de pequeños productores de la agricultura familiar, de las cooperativas y pequeñas empresas locales de alimentos. Digamos que no es una definición pura, sino que es una definición en términos de experiencias, ¿no? Porque hay muchas experiencias, muchas prácticas, muchas iniciativas que intentan cumplir con estos dos objetivos. Tanto el objetivo de facilitar el acceso como de mejorar las condiciones de mercado. Sí, Walter. Sí, disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero justamente por lo que estás contando, ¿no? Impacta la imagen anterior de la gran cantidad de actores que se fueron sumando y entramando, y la cantidad que hay detrás de cada uno de los que se veía, que tiene que ver con esto que estás contando, ¿no? Sí, tal cual. Por eso, en términos conceptuales, lo interesante de pensar los conceptos tiene que ver con poder reflejar y sistematizar las prácticas, ¿no? O sea, estos no son conceptos en vacío. Y por otro lado, poder visibilizar a los actores y visibilizar lo que se está haciendo en los territorios y al interior de las organizaciones. Así que sí, es así tal cual. O sea, estos entramados son muy potentes, sabemos que no es fácil entramar y articular, que también hay intereses, que también hay relaciones de poder y que también hay sistemas ideológicos, ¿no? O sea, pero sí se ve, digamos, en las prácticas concretas que estos entramados y esta cooperación y esta ayuda mutua permite escalar a otras cuestiones, ¿no? Entonces, la necesidad de integrar y de cooperar para tener mayor alcance, para tener mayor cobertura, por ejemplo, para llegar a los sectores populares, para poder traer un camión de hierba del consorcio yerbatero, que es esta foto que está ahí. Esta es una foto del consorcio yerbatero. Para poder traer hierba se necesita completar un camión de 15.000 kilos y la única posibilidad es que acá en la ciudad nos organicemos para poder comprar en conjunto. Entonces, así se van entramando estas relaciones y estos flujos económicos, porque bueno, hay un precio, hay un valor, hay una remuneración por el trabajo, hay generación de puestos de trabajo, y bueno, en ese sentido, poder entramar todo eso potencia la escalabilidad y la visibilización, porque como veíamos al principio, el mercado hegemónico, bueno, sabemos que es muy fuerte en todas sus dimensiones, ¿no? En la dimensión económica, simbólica, política, y bueno, tal es así que no se puede bajar el precio de la carne, no se puede asegurar, digamos, alimentos accesibles, ¿no? Entonces, bueno, es un problema bien complejo. Bueno, yo esto no me voy a detener mucho, pero sí contarles un poco en estos entramados, en estos circuitos socioeconómicos, están las modalidades alternativas de comercialización, donde seguramente ustedes se van a ver reflejados en cierta medida. Bueno, hay una trayectoria de hace muchos años. Imagínense en los años, a principios de los años 40,
los años 50, ¿qué es el comercio justo? Sí, el comercio justo es una definición, una palabra que usamos mucho, pero que tiene una historia. Y el comercio justo en realidad empieza en los países del norte, en Inglaterra y en Estados Unidos, para comprarle a los países del tercer mundo con una lógica, digamos, de romper con la lógica del comercio internacional y poder pensar un comercio internacional que realmente ayudase a los países del sur a mejorar sus condiciones económicas y los países del norte comprometidos de alguna forma para que a partir de la capacidad de compra que ellos tenían o que ellos tienen, puedan acceder a los alimentos y fortalecer la producción en los países del sur, ¿sí? Esto, bueno, lo podremos debatir, lo que pensamos, pero fue un punto, digamos, de inicio a pensar, por ejemplo, un comercio internacional distinto. Tiene una lógica, digamos, de ayuda, de filantropía, también está muy vinculado a la producción orgánica, a las certificaciones, ¿no? Que exige mucho el comercio internacional. Y bueno, en estas características, muchos productores y productoras quedan afuera. Y bueno, otros que entran en este mercado y pueden ubicar su producción. El mercado, el comercio justo, bueno, ¿cómo se materializa? Bueno, se materializa en tiendas, ¿no? Que existen en Europa, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Y bueno, y le compran a productores del sur. Este comercio justo, bueno, se presta atención en criterios sociales y medioambientales. Empiezan a hablar de un precio justo, ¿no? Empiezan a, bueno, ¿qué es esto del precio justo? La transparencia de las condiciones dignas del trabajo, la igualdad de oportunidades. Digamos que estas organizaciones, esta que dice ahí, World Fair Trade Organization, WFTO, son una organización mundial y ellos tienen como un decálogo de bien, digamos, delimitado sobre los criterios para que un producto y un productor comercialicen en estas redes, ¿no? Tienen, bueno, que sea un precio justo, que la producción sea orgánica, tener claro cuáles son las condiciones dignas de trabajo, etcétera, etcétera. En el tiempo se hicieron muchas redes de comercio justo, algunas más que sostuvieron estos criterios sociales y medioambientales, y otros que se fueron más por un ámbito, digamos, comercial, ¿no? Porque, bueno, obviamente vender en euros y pagar en pesos resulta para muchos un buen negocio, ¿no? Bien, otra definición que ustedes también habrán escuchado muchísimo es esto de los circuitos cortos de comercialización. Los circuitos cortos de comercialización también se empieza a hablar por allá en los años 60, donde se empieza a problematizar la distancia que hay entre productores y consumidores. Entonces, bueno, los circuitos cortos en ese sentido tendrían un objetivo de reducir los intermediarios, ¿no? Y promover una venta más directa entre productores y consumidores. Ahora, esta definición de circuito corto se fue complejizando y ya no es solamente reducir intermediarios o que sea una vinculación directa o de producción local necesariamente,
sino que se empezó a problematizar, bueno, en estos circuitos cortos, lo que importa en realidad es generar relaciones sociales y vinculaciones sociales entre quien produce y quien consume. No solamente que el alimento no recorra kilómetros y kilómetros o que pase por muchos intermediarios, sino también que se pueda generar o que se pueda romper con este distanciamiento social que el sistema hegemónico nos ha impuesto entre productores y consumidores, ¿no? No saber de dónde vienen los alimentos, pensar que el tomate se da todo el año, no saber que la producción hortícola está ahí nomás en La Plata, ¿no? Entonces, bueno, poder generar sistemas de vinculación entre productores y consumidores. Quizás puede ser, que lo vamos a ver en el pantallazo siguiente, hay intermediarios, pero aún con estos intermediarios se pueden generar vinculaciones de cercanía, ¿no? Entonces, la definición de circuito corto incluye la no intermediación o la poca intermediación, la necesidad de reducir la distancia entre la distancia geográfica entre quien produce y quien consume, pero bueno, esto tiene la dificultad que la producción local no produce todos los alimentos que se necesitan, entonces hay alimentos que sí o sí tienen que recorrer distancias. Y 3, las vinculaciones, ¿no? La calidad del vínculo, la calidad del conocimiento que tenemos entre los productores con los consumidores y los consumidores con los productores. Bueno, y hay tipos de circuitos cortos. La más desarrollada en las últimas décadas en Argentina son las ferias, ¿no? Las ferias francas, en Misiones, en Corrientes, y bueno, y después una gran promoción de ferias que hubo en todo el país, pero también, por ejemplo, la venta en las quintas, o en las fincas, o en las explotaciones, como le digan según el lugar donde se viva. El reparto a domicilio, que los productores puedan llegar a los supermercados, ¿no? Un poco es lo que pretende la ley de góndolas. Bueno, la venta anticipada, ¿no? Son consumidores que se organizan, financian la producción y después tienen acceso a esos alimentos que financiaron. No sé si por acá alguno escuchó una iniciativa que hizo el IPP hace unos años que se llamaba el bono tomate. El bono tomate era un bono en agosto, septiembre, donde ese bono financiaba la producción, la plantación de tomate, y en diciembre, en enero, en febrero, que sea la producción de tomate, se podía acceder al tomate un poco más económico, ¿no? Entonces eso tiene que ver con la venta anticipada. Perdón, Laura, Bueno, el consumo perdón, sí. ¿podés contar qué es el IPP? El IPP es el Instituto para la Producción Popular, Gracias. que lo dirige un viejo conocido, Enrique Martínez, y que de ahí se desprendieron dos iniciativas muy grandes, una que se llama Más cerca, más justo, ¿no? Justo, mira, ahí está el nombre, Más cerca, más justo, con esta lógica de circuitos cortos, y otra iniciativa que se relanzó este año que se llama Todos Comen. Viene del Instituto para la Producción Popular. Bueno, un tercer formato que se da muchísimo en Argentina y que se está dando en otras regiones del país, es mucho más reciente, no tendrá más de 10 años, que tiene que ver con la intermediación solidaria, ¿no? O con esto que se conoce como comercializadoras de la economía social y de la economía popular. Estas experiencias tienen que ver con espacios de trabajo
de la economía social, o sea, de cooperativas principalmente. Su formato es el formato cooperativo, que se ocupa de la intermediación. Y esto, bueno, genera debate, bueno, intermediación sí, intermediación no. Y lo que plantean estas comercializadoras es que hay tareas vinculadas a la comercialización, a la distribución, a la logística, que son necesarias de abordar por la economía social, ¿sí? Porque, bueno, estos procesos, por ejemplo, los logísticos, están también altamente concentrados y la economía social empieza a meterse como un intermediario entre productores y consumidores, pero con lógicas totalmente distintas a la lógica de la intermediación convencional. O sea, la finalidad acá no es apropiarse del valor de la producción, no es la especulación, sino que la lógica es la intermediación y la comercialización como un servicio, ¿no? Como un trabajo especializado, y su finalidad es poder generar un mercado a los productores y facilitar el acceso de los alimentos a los consumidores. Y lo interesante de estas comercializadoras es que han generado puestos de trabajo genuinos, ¿no? En el sentido de que, bueno, hay que manejar la camioneta, hay que tomar los pedidos, hay que difundir los productos, ¿no? Entonces, bueno, todas esas son tareas que lo vienen haciendo estas cooperativas. Las primeras cooperativas de intermediación solidaria, por lo menos en Buenos Aires, una de muchos años de trabajo, es Puente del Sur, de zona oeste del AMBA. Así contemporáneos a Puente del Sur está Caracoles y Hormigas, Colectivo Solidario. En Mendoza también se viene desarrollando una experiencia que se llama el Almacén Andante, que es un almacén, una tienda de venta al público. Y bueno, estas comercializadoras empezaron a articular con productores también cooperativos, ¿no? Del sector cooperativo o de fábricas recuperadas, y empezaron a hacer venta a domicilio o en ferias o en círculos de consumo. Y bueno, y después hay una segunda, ¿cómo le podemos decir? Una segunda camada de comercializadoras que se vinculan más con la producción de alimentos frescos. Entonces, ahí, por ejemplo, está más cerca Más Justo, ahí, bueno, ahí surgió también Mercado Territorial, ahí también surgió Mecopo, del Frente Popular Darío Santillán. Ahí también empezaron a constituirse las comercializadoras de las organizaciones campesinas. Entonces, por ejemplo, del MTE rural, se constituyó una cooperativa que se llama Pueblo a Pueblo, ¿no? Bueno, la UTT con todos sus almacenes, con sus mayoristas, ¿no? Que también se van formalizando en ámbitos cooperativos para poder vender y comprar. Bueno, también otro histórico es Alimentos Cooperativos, que hace parte de la Federación Argentina de Alimentos Cooperativos. Y bueno, todas estas iniciativas tienen esa función, ¿no? De poder vincular a productores con consumidores haciendo tareas específicas, digamos, dándole batalla al supermercadismo, ¿no? Que serían como los opuestos de la intermediación. Pero entendemos, bueno, los supermercados son plataformas de logística gigantes y bocas de expendio súper hiper desarrolladas y pensadas, ¿no? Hacia una forma de consumo. Bueno, todo eso acá se resignifica y se retrabaja. Bueno, acá algunas características de la intermediación solidaria, que ya lo dije, no lo voy a repetir.
pero lo principal es desarrollar las actividades de intermediación. Fomenta mucho el consumo responsable, que no lo dije antes, y no persigue fines especulativos. Y trabaja mucho esto del precio justo. Es un gran debate, ¿no? ¿Cuál es el precio justo de los alimentos? Entendiendo que la comercialización también tiene costos, que no siempre se puede hacer venta directa porque los productores están en la quinta y los consumidores no siempre pueden acercarse o a ferias o a las quintas de los productores. El gran problema de la construcción del precio, ¿no? Sería. Sí, sí, sí. Es un gran debate la construcción del precio. Bueno, y los mercados solidarios, que es una definición también de mucho tiempo, que lo viene manejando dos teóricos que también manejan el tema de las monedas sociales, que es Ricardo Orsi, y se me olvidó el nombre de la mujer. Bueno, se los debo. Adela Bueno, Plasencia. vienen como si... Adela Plasencia, gracias. Uh-huh. Vienen trabajando esta definición de mercado solidario que un poco recoge todo lo anterior, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con un mercado en donde se actúa con una lógica, en donde hay búsqueda de ventajas económicas, ¿no? Ya lo venimos diciendo, otra economía, otra definición de lo económico, hay ventajas económicas, hay necesidad de una sostenibilidad económica, hay una necesidad de generar puestos de trabajo, y se maneja todo esto en marco de consideraciones morales, éticas, ¿no? Donde hay una dimensión, digamos, del desarrollo humano y de la reproducción de la vida, ¿no? Como ejes estructurantes. Y bueno, ya para terminar, bueno, esto del comer, ¿no? ¿Qué es el comer? ¿Qué es el consumir? ¿Cuál es nuestro rol como comensales, como consumidores? Si este acto de comer puede ser un acto político, ¿no? Si podemos problematizar nuestro rol como consumidores y consumidoras de alimentos y de otras tantas cosas, si podemos hacernos cargo de el lugar que ocupamos en el circuito socioeconómico en este caso, y hacernos responsables de que eso que compramos, eso que comemos, eso que consumimos, abona a un sistema o abona a otro sistema económico. Y bueno, hacernos cargo de esa responsabilidad, ¿no? Consciente o inconscientemente, nuestro acto de comer, nuestro acto de comprar genera consecuencias. Y en ese sentido nos parece importante pensar también dentro de estos circuitos y dentro de estos mercados la problematización del consumo. Bueno, este eslogan, ¿no? De poder alimentarnos de alimentos sanos, seguros y soberanos, en el sentido de poder generar la vinculación estrecha con los productores y con los sistemas de comercialización. Y bueno, desde ahí distintas formas, estrategias, inventos sociales que podamos pensar para que ese acto de comer y ese acto de comprar se pueda articular con estas estrategias de la economía social a partir de la organización, ¿no? Me parece que eso es fundamental. Y bueno, y en ese sentido, con esta ya cierro. Bueno, la experiencia de los nodos de consumo, círculos de consumo, cooperativas de consumo, compras comunitarias, ¿no? Donde
Los consumidores y consumidoras se organizan, se hacen cargo de esa responsabilidad social que hay en el acto del consumo y acceden a productos y alimentos sanos. Estas son algunas fotitos particularmente de mercado territorial que van saliendo, digamos, en cada uno de los recorridos, de las entregas de los productos. Y bueno, vemos organización, ¿no? Vemos una actitud, digamos, activa, ¿no? En relación a los alimentos. Ahí vemos una fotito donde están cocinando en la plaza, ¿no? Bueno, también aprendiendo y recuperando conocimientos en relación a los alimentos, a las formas de cocción, a los tipos de comidas que podemos hacer con las variedades y con los alimentos nuevos, pero fundamentalmente, bueno, mucha organización, ¿no? En el consumo, me parece fundamental pensarlo y creo que, bueno, la biblioteca lo viene haciendo hace mucho tiempo. Buenísimo. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Laura. Me llamó la atención los bolsos, esos verdes no los había visto. Que son para reparto, ¿no? Sí, esos bolsos verdes tienen su historia, son bolsos retornables para las hortalizas y bueno, surgieron de un proyecto con el IPAF pampeano y con el INTA, en donde se diseñó, se probaron varios modelos y bueno, ya hoy está circulando ese envase que se reutiliza, ¿no? Y eso hace que la bolsa plástica ya no se use. Estamos en ese proceso. Qué bueno, buenísimo. Bueno, Lorena, muchas gracias. A ver si quieren abran los micrófonos, pueden hacer consultas o algo que les haya llamado la atención. Contar algo de ustedes, ¿no? Que vienen construyendo. Te quería hacer una consulta, porque vos en un momento lo tomaste así y dijiste el problema de conformar el precio, de armar el precio, una cosa así, que es uno de los grandes temas que veo que se viene tratando, porque por un lado se dice que el precio te lo fija, digamos, el mercado, la corporación, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, que es la que fija el precio. Entonces, ¿cómo se puede manejar el tema del precio cuando es una economía distinta, ¿no es cierto? Para ese famoso precio justo. Es la parte que más me hace ruido en todo esto. Sí. Ahí tengo a mis perros acá, perdón. Sí, el tema de la construcción del precio se viene trabajando, sí, problematizando, trabajando de distintas perspectivas. Yo quizás puedo hablar desde la experiencia. Cuando nosotros empezamos con Mercado Territorial teníamos un eslogan que era contra la inflación, organización, ¿sí? Porque entendíamos en ese momento, en el 2015, que si nos organizábamos entre consumidores, productores y comercialización, podríamos hacer frente a la inflación, digamos, a la especulación, ¿no? A las alzas injustificadas de los precios de los alimentos. Lo que nos fuimos dando cuenta en el camino es que sí, que hay muchos costos de logística, hay muchos costos vinculados al sistema de comercialización que se pueden disminuir cuando nos organizamos, ¿sí? Por ejemplo, que se organicen nodos de consumo hace que haya una reducción de costo de transporte, porque va a un punto fijo, porque el producto no va a tener un costo, digamos, de distribución, por ejemplo, a domicilio. Entonces ahí empezamos a ver que habían algunas cuestiones que ganando volumen, ganando escala, ganando organización, iban a reducirse los costos.
Sin embargo, en esto de que hablaba al principio, que ustedes lo vieron en la primera clase, nosotros estamos en una economía mixta, en una economía plural. Y eso tiene que ver con, bueno, con todos los factores externos que hacen a que ciertos costos no los podamos controlar, ¿no? Entonces, uno obvio, por ejemplo, es, no sé, la nafta, ¿no? Otro obvio tiene que ver, por ejemplo, con muchos insumos para la producción, como lo son las semillas, o, bueno, los plantines, las mangueras para el riego, no sé, el nylon para los invernaderos. Entonces ahí nos dimos cuenta que habían ciertas cuestiones que todavía son producidos por el sistema, digamos, capitalista, por las empresas, y que tenemos que ir avanzando en eso. Por ejemplo, cómo pensamos en la producción, procesos para autoproducir las semillas y los plantines, ¿no? Y eso a veces puede decir, bueno, obvio, se puede hacer, pero no es sencillo, se necesita cierta tecnología, se necesita cierta estructura organizativa para que los productores puedan generar, destinar tiempo para producir plantines, o los bioinsumos también se pueden producir en la quinta, pero necesita que haya gente abocada a producir estos bioinsumos, ¿no? Entonces, un poco esta idea de circuito socioeconómico tiene que ver con eso. ¿Cómo vamos avanzando desde estos procesos productivos, populares, en esos eslabones donde todavía no actuamos? Otro ejemplo así para explicar esto. En Berazategui hay una cooperativa que recicla el aceite de cocina, y hace biodiesel. Entonces nuestra idea era que los nodos junten aceite doméstico, lo entregamos a la cooperativa produce biodiesel, y ese biodiesel sirve para el tractor, ¿no? Pensando este encadenamiento productivo y reducir los costos de la nafta y nosotros tener mayor manejo sobre los precios. Bueno, eso es una idea en términos de idea que está buenísima, hacia donde hay que ir, pero donde tenemos que pensar cómo, ¿no? Cómo organizarnos. Los productores, por ejemplo, nos decían que el biodiesel les iba a dañar el motor del tractor, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace a ir avanzando en que podamos, desde la producción popular y la economía social, ir avanzando en otros eslabones productivos que hoy día dependemos del mercado, ¿sí? Y en ese sentido, la construcción del precio justo, o por lo menos del precio accesible, se nos va complicando porque hay factores externos que no podemos controlar. Sin embargo, la construcción del precio, lo que sí puedo decir es que la economía social, las comercializadoras, ustedes como consumidores organizados, se puede transparentar. O sea, ya no es un cajón negro, sino que se puede transparentar. Y se transparenta visibilizando, ¿no? Hoy día, por ejemplo, sabemos que las comercializadoras pagan del precio final entre un 50 y un 60% del precio final al productor, ¿sí? Y eso es un consenso entre las comercializadoras. Eso no lo hace el supermercado no te dice cuánto le paga el productor, ni te lo va a decir, porque sería una vergüenza. En cambio, las comercializadoras sí, entre el 50 y el 60% se le paga al productor. Ahora, esa plata el productor la gasta así en un montón de
de insumos que se van, bueno, al semillero, a la plantinera, etcétera. Digamos, se sale del circuito, pero bueno, ese es otro tema. Pero sí transparentar los precios y que los consumidores y consumidoras sepan en ese acto responsable de comprar que su plata se va a este rubro, a este rubro y a este rubro. Eso me parece a mí que ha sido una batalla que venimos dando desde estas experiencias de comercialización y que me parece muy valioso. Después, el precio accesible, cómo llegar a los sectores populares, bueno, eso ya es una cuestión más compleja porque además necesitamos de un Estado mucho más presente, ¿no?, en estas cosas. Hola, ¿qué tal? Yo quería consultar algunas cuestiones, pero antes quería como compartir experiencia desde acá. Como los productores pueden ser familias productivas, pueden ser cooperativas, pueden ser familias campesinas organizadas con otras familias que no son cooperativas, u organizaciones de base productivas. Entonces hay como diversas maneras de llegar a acuerdos. Y aquellos porcentajes y demás cobran un carácter real en primera instancia porque no hay tercerización. Entonces, librados de la tercerización, nos tenemos que ocupar, por ejemplo, del tema de la logística, que es estratégico, porque si bien se están generando un montón de situaciones Se cortó, me parece. ¿Lorena? Bueno, se cortó. Tiene un temita con la biblioteca. Pero bueno, si alguien más... bueno, para Ahí está de nuevo. No te escuchábamos, se había cortado. Bueno, contaba esto de la situación de tercerizar y la logística, ¿no? ¿Ahí se escucha bien? Sí, te escuchamos. Te escuchamos, ¿eh? Dale, Lore. Si no, ponelo por el chat. Mientras. ¿Alguien más quiere hacer una consulta, contar algo? Ah, bueno. Por el chat, si me escribas. Ahí te escuchamos de nuevo, Lorena. Se ve que se corta. Bueno, Se pierde. sí, hoy la conexión no es buena. Lo que nosotros tratábamos de acercar es que primero hay cosas básicas. Primero, no hay tercerización. Entonces, al no haber tercerizaciones, se generan vínculos directos y la valoración necesaria ante nada al productor. Y luego hay que atender, por supuesto, con estrategias, creatividad. Se cortó nuevamente. No tiene buena señal, Lorena. Sí, se cortó otra vez. Sí, sí. Más Qué allá pena, de que sí. es imperioso, necesito... ¿Qué? No entendí. Se entrecorta, Volviste. Lorena. Se entrecorta. Hola. Sí. Lola, por ahí si lo podés escribir. Ahora, ¿puedo hacer una pregunta yo? Lau. Sí. Hay un tema, ¿no? Que vos contabas, esto de justamente de lo que brinda y transparenta esta construcción de circuitos alternativos, ¿no? Con el productor, que obviamente le entrega mucho más de lo que seguramente le debe pasar el mercado tradicional.
¿se logra a escala, digamos, como para decir, bueno, a ver, el productor solamente atiende a los circuitos alternativos o solidarios, o ellos también alternan sus ventas con el sector de la economía social con el tradicional? Sí, está muy buena tu pregunta, Walter. Lo que sucede en la realidad es que el mercado alternativo, el mercado de la economía social, bueno, todo esto que vimos hoy, sigue siendo, en términos del porcentaje global de la comercialización de alimentos, muy poco, ¿sí? Yo la vez pasada estuve viendo unas estadísticas en el AMBA, pero estos son datos del 2010, que es el último censo que tenemos, y la comercialización directa del 100% de los alimentos y hortalizas del AMBA era el 3%, ¿no? Estamos hablando, esto estoy hablando del 2010, yo creo que si se hacen estudios hoy, ese porcentaje va a aumentar porque la verdad que las redes de comercialización han crecido del 2010 acá muchísimo. Pero hay una, o sea, los principales canales de comercialización de alimentos son los mercados concentradores, ¿no? El mercado central, los mercados satélite, que en el AMBA hay muchos mercados satélite, y en algunas provincias hay unas figuras que son como distribuidores o sí, distribuidoras, ¿no? Por ejemplo, ahora estamos con un proyecto en La Pampa y en La Pampa no hay un mercado central, un mercado concentrador, pero sí hay distribuidores, empresas que distribuyen. Y el segundo canal más importante son las plataformas de supermercados. Esas son los principales canales. Entonces, sí, efectivamente, esa es otra tensión, ¿no? Porque estos canales le piden a los productores cantidad, principalmente cantidad, y una calidad basada en la estética. Nosotros en estos canales alternativos quizás pedimos más variedad, ¿no? Por ejemplo, un bolsón de verdura tiene 8 variedades y una calidad vinculada a una producción más sana, no tanto a la estética. Entonces el productor en ese marco se va reorganizando, pero efectivamente todavía manda mucha producción al mercado porque no llega a ser suficiente. Igual creo que habría que ver estudios más recientes porque las organizaciones campesinas se están organizando mucho para sacar mucho volumen de producción. Lo mismo se está trayendo mucha producción de otras provincias que también son volúmenes interesantes a partir de la organización de estas comercializadoras. Entonces se va ganando volumen y se va ganando escala. Está bien, bueno. Sí, hay un tema, ¿no? Por ejemplo, me contaba Vanessa Esquereta que, por ejemplo, Carrefour tiene góndolas de orgánicos, ¿no? Y comercio justo, pero bueno, tiene sus matices esas posibilidades como uno de los caminos de ubicación de la producción, ¿no? Bueno, si alguien más quiere hacer algún comentario o consulta, aprovechen que Laura es... ¿Desde qué hace mucho que estás, no, Laura, con el trabajo en mercado y la incubadora? No sé si es mucho o poco, pero estoy desde el 2000, desde principios del 2000, desde el 2014. Empecé a trabajar con unos productores en Cañuelas, más desde la formación con un diploma de agroecología
y Economía Social. Y en el 2015 empezamos a trabajar con los temas de comercialización. Así que bueno, son ya 6, 7 añitos de trabajo. Buenísimo. No, yo hacía este comentario sobre si alguien tenía alguna duda más, porque Laura se va a tener que retirar. Sé que está medio ocupada, atravesada por varias cuestiones, y así ya continuamos nosotros la clase. No, dudas no, ha sido muy clara y bueno, todo muy interesante. Por ahí es difícil llevarlo a la práctica, es un trabajo más que nada de concientizarnos todos nosotros, ¿no? De saber dónde comprar y elegir que esto prospere. Pero duda no me ha quedado ninguna. Gracias, Laura. A vos, Alejandra. Y desde el consumo hay un montón para hacer, para difundir, para promover también, ¿no? Así que también Muchas gracias, suma Laura. muchísimo. No, Nosotros a queríamos ustedes por la invitación. Que en realidad sería interesantísimo poder tener a mano y actualizado este informe que vos nombrabas del 2010 y poder ver reflejado, como se dice tanto ahora, dato mata relato, en una suerte de mirada, y después con la contingencia de ver qué sucede entre diferentes nodos, almacenes de cercanía, ferias del productor y demás, cómo es que se ha generado una revolución inesperada, ¿no? En cuanto a que el consumidor elige y de pronto puede ser... Sole, Sí, ¿qué tal? Yo soy Sole de Sousa. ¿Qué tal, Laura? Hola, Sole. Bueno, Hola. ingresé tarde porque tengo un temita de salud, pero bueno, estoy acá, puedes llegar. No tenía internet, entonces me vine a otro lado. Muy interesante me pareció la charla. Pude ver la primera parte seguro que lo van a mandar grabada, pero quería estar presente. Y yo lo que noto de los mercados solidarios, de todo, hay una falencia muy grande que es que no tienen la red digital que tienen las grandes empresas. Entonces, yo lo que quiero es como que exista una red también digital, algo donde la gente pueda elegir según su zona, o sea, algo que centralice los nodos, o sea, algo que se puede hacer a nivel nacional o a nivel provincial, algo que, bueno, yo quiero comprar agroecológico, ¿qué es lo que tengo más cerca de casa? O sea, puedo ir a Villa Laniata, yo estoy en Tigre, puedo comprarle a las chicas de Villa Laniata, estoy en zona sur, puedo comprar acá, estoy en el sur del país, le puedo comprar a las chicas de la primera clase. Eso, que la gente tenga el acceso, como las grandes empresas tienen sus páginas y sus redes, de como centralizar eso en algún lugar, en alguna página, eso. Como que ahora que estamos tejiendo redes acá, que es chiquito, en la Facu, pero vemos que un montón de gente se está moviendo, y los mercados solidarios están hechos a partir de gente muy sencilla, que trata de salir adelante con este mercado solidario, pero ¿qué pasa? Tiene el teléfono que no puede sacar fotos, no tiene acceso a internet, pasa que en la isla no hay mucho internet, o sea, de casualidad a veces hay luz, entonces, si llueve fuerte, son 3 días que nos quedamos sin luz. Entonces, esto, ver cómo podemos hacer desde el continente para tejer redes y hacer algo digital donde la gente pueda subir sus productos, alguien que tome fotografías, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, que en cada lugar haya se reentiende. Se como que veo reentiende y estoy de acuerdo y bueno, y la pandemia como que nos aceleró esa necesidad, ¿no? Como que nos hizo ver la importancia de las tecnologías digitales y también de la comunicación, que son dos cosas, me parece, en paralelo. Y una de las cosas que pasa mucho es que hay muchas personas interesadas, como decís vos, y no sabe
dónde comprar, no sabe a dónde ir, no le llega la información completa. Entonces, es re importante pensar plataformas digitales donde las personas del común, por decirlo de alguna manera, que quizás no están tan involucradas con estos temas, puedan poder elegir otras formas donde comprar. Yo lo que conozco hoy día, bueno, una que se viene haciendo en la universidad se llama Chasqui, que les voy a dejar acá el enlace, que son tiendas de la economía social, ¿sí? Tiendas web, no me salía la palabra, Buenísimo. tiendas web. Claro, buenísimo. Sí, es una y plataforma. es una plataforma, ahí hay algunas comercializadoras, y ahora se hizo un proyecto donde se van a incluir, creo que 50 tiendas más, porque todo esto tiene un soporte detrás, ¿no? Y es costoso también. Entonces, para que lo vean, lo chusmen. Y después está una aplicación que se llama ESAP, que voy a buscarla por acá. O no, esa la tienen que descargar ustedes por El ¿cómo celular. se llama? Claro, ESAP. Que es una aplicación donde se están georreferenciadas cooperativas, pero sí es de todo tipo, cooperativas textiles, cooperativas de alimentos, cooperativas de servicios. ¿Qué pasa por ejemplo, con ESAP, que se desactualizó? Por esto que tú decías, ¿no? ¿Cómo hacer para que permanentemente se esté volcando información, esté actualizada? Bueno, esto todavía falta, pero sí, totalmente de acuerdo con ella. Sí, por ejemplo, Puente del Sur utiliza la plataforma Chasqui y bueno, yo la he utilizado bastante en este tiempo de pandemia, ¿no? Y otro comentario para agregar es, ¿se acuerdan Lorena, la docente que estuvo en la otra clase? Bueno, ella forma parte del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz y después le voy a compartir yo en el grupo a ustedes. Hay un informe que han realizado sobre las compras de la economía social en este tiempo de pandemia y que, bueno, cómo han sostenido el precio a diferencia del mercado hegemónico, ¿no? Capitalista. Sí, es muy buen informe. Hay tres secuencias de informes. Sí. Y hicieron la comparación de la canasta básica de la economía social versus la canasta básica de los supermercados. Claro, claro. Y la economía social está rompiendo el mito de que es más cara, de que son propuestas de élite. Así que bueno, está muy bueno. Si puedes pasárselos. Sí, sí. Igual si los tenés por ahí en algún momento a mano, pasámelo después, ya si lo comparto con el grupo. Me estaban preguntando por el Bueno. PPT, han subido al campus me parece, yo ahora después me voy a fijar bien, pero bueno, lo charlamos ahora cuando liberemos a Laura. Si hay alguna consulta o duda, Bueno. obviamente díganla, aprovechen. No, yo solamente quería saber si me pueden repetir la aplicación para bajar el celular. ESAP, yo ahora se los paso. Dale, buenísimo. Es una aplicación que ESAP. te referencia, es como decir, va a ver dónde está la gente de la economía social y te da un Buenísimo. indicador. Un GPS. Claro, está georreferenciado, sí. Bueno. Bueno, yo ahora te paso, Walter, por WhatsApp el Power. Ah, bueno, dale. Así después se lo comparto al grupo de ellos. Bueno, Bueno, que Lau, estén muy bien, buenas noches. muchísimas Descansen. gracias. Cuídense. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Laura, muchas gracias. No se vayan, No, a ustedes, gracias. Nosotros Chao, seguimos. chao. Chao. Nos quedamos. Bueno, a ver. Ahí estamos. No. Perfecto, bueno, continuamos y lo dejo grabando porque justamente la idea es que los compañeros que no pudieron estar puedan después compartirlo, lo voy a compartir esta clase por el grupo de WhatsApp.
¿Qué les pareció en líneas generales? Sumamente interesante. Muy claro. Buenísimo. Sí, es un tema bastante amplio, está en proceso y se está construyendo sobre las prácticas, se está teorizando sobre las prácticas también, y no es muy sencillo, ¿no? Porque justamente un tema que comentaba Laura en una de las filminas, que es cuando yo le decía que me llamaba, me impacta, ¿no? Esa imagen de la gran cantidad de entramado de grupos que están articulando en el campo de la economía social, y no es fácil ponerse de acuerdo como para ir construyendo una red y bueno, la figura del actor político, ¿no? de la economía social como actor político en el buen sentido de estar dentro de lo que es la disputa, ¿no? De poder en una cuestión que tiene que ver con la reproducción de la vida y la defensa del ambiente, ¿no? Y por otro lado está el tema del PPT que nos mostraba Laura, interesante, el acto del consumo como acto político, ¿no? Es otro tema. Es como la educación, ¿no? Educar es un acto político. Bueno, alimentarse creo que va por ahí también, ¿no? Abran sus micrófonos si quieren, las cámaras, así nos vemos y seguimos charlando y continuamos. Son 19:36. Ah, nos queda tiempo todavía. Igual Lore se entrecortó, se escuchó, quedó algo grabado, pero cualquier duda o consulta, después si querés lo escribís en el grupo, y si hay algo puntual que quieran comentarle a Laura, yo se lo transmito y por ahí tenemos una devolución. ¿Dale? Bueno, sí, igual la idea era agregar eso de que si bien no es sencillo y hay una suerte de interpelación de cómo uno se va a relacionar con el otro, ahí es donde se pone en juego el poder real, ¿no? O sea, poder se nombra, yo no sé si erróneamente, pero poder se nombra a grupos que parecen muy grandes o situaciones que parecen llevar el ritmo de la cuestión. Y en realidad el poder yo lo vinculo a estas situaciones concretas, reales, en donde si no está el dispositivo, pues hay que armarlo, y donde el entramado y los lazos se generan, se fortalecen porque tenemos objetos, misiones, cosas en común. Y entonces hacen que aquello que es el precio nafta o aquello que es el tema de la logística, ¿no? Y estas compras comunitarias que son elementales, porque si no anda cada uno loco solo y no cumple con un mínimo de compra, y entonces el productor y queda parada la mercadería, digámoslo así, o el producto. Entonces acá hay todo un entramado de entenderes diferentes. Yo puedo visualizar que con todos en este espacio de la biblioteca de la Feria del Productor, con todas las personas podemos comprender la necesidad de vínculo y por sobre todas las cosas que el poder en realidad no está sujeto a la violencia. Violencia la ejecuta quien no tiene poder, ¿no? En situaciones de impotencia se generan violencia. Y esto en la realidad sucede tal cual. Y entonces esto de empoderarse o de nombrarse a sí mismo, ya no todo el mundo es consumidor. Hay quienes nos nombramos prosumidores, que tiene que ver con esto. Voy a elegir más allá de una maquinaria y mucho más allá de en realidad qué es lo que me llevo a la boca incluso. O sea, lo elijo todo por un contexto, ¿no? Y acá empiezan las especificaciones hay un campo abierto importante, siempre lo hay. El tema es esto de poder ir afilando estrategias, compromisos, pero hay cuestiones fundamentales aquí que debemos poder sistematizar. Como decía Sole, de pronto, ¿dónde los encuentro? O sea, si no son encontrables, ¿no? ¿Cómo hago yo para conectarme? O sea, yo puedo preguntar 2, 3 veces, ir en búsqueda de, pero si no, tengo que resolver la comida,
y voy a ir al chino o a la verdulería, o sea, no me queda otra, tengo que preparar la cena. Vamos a lo concreto. Y por otro lado, también me quedo con aquello de... hay una parte en donde tenemos que ser muy, muy, muy... ¿Se cortó? Sí, quedó tildada, ¿no? Sí. Tiene Lore mucho problema de conectividad, ¿no? Pero está bueno lo que estaba diciendo Lorena, y emparentado con lo que comentó Sole. Yo les cuento, mi formación en la economía social arrancó en el 2011, como formación específica, ¿no? Soy técnico en economía social de la Universidad de Quilmes y en este momento estoy haciendo un posgrado, pero siempre fui muy crítico del sector. Y eso me ha llevado, porque tiene que ver con esto, ¿no? En el intercambio y en la crítica no puede haber aprendizaje, y en la tolerancia y en la escucha es lo principal para poder fortalecernos y ver qué errores cometemos o existen. Escuchar, ¿no? Escucharnos mucho es parte del crecimiento, si no es imposible avanzar. No estar atado a esa vieja y tradicional forma de construir, que es la de, bueno, yo digo, nadie se opone y punto, ¿no? El verticalismo clásico al que nos han acostumbrado desde el mismo la cuestión sistémica, ¿no? Pero digo todo esto porque siempre planteé por qué no llega a los sectores populares muchas actividades y muchas producciones del sector cooperativo, del campo de la economía social, ¿no? Estamos ahí trabados, pero obviamente porque hay algo que mencionaba Laura que es un problema que tiene que ver que si bien puede haber un movimiento, puede haber un impulso, puede haber innovaciones, construcciones, encuentros de redes y todo lo demás, nunca se va a poder reemplazar al poder y la fuerza que tiene un Estado, ¿no? Con políticas públicas que verdaderamente puedan hacer que esto sea un poco más llevadero. Y ahí, bueno, en esa lógica quizás pueda cubrirse de mejor manera lo que planteaba Soledad, ¿no? No sé si escucharon bien, que justamente Laura hablaba de Chasqui, y que la plataforma en sí tiene un costo importante. Y ese fue un problema y un debate de las comercializadoras cuando se conformaba Chasqui como plataforma con varios actores, porque bueno, ese es un tema importante. Odoo, que es otra de las plataformas, y que en este contexto de pandemia, prepandemia y en pandemia, han surgido, no solamente acá, sino a nivel global, un montón de economías de plataformas que se les llaman, que si lo traduzco más sencillo es hablar de Globo, ¿no? Todo ese tipo de empresas donde hay una super explotación, pero se maneja todo con las redes, con los celulares, con las plataformas. Pero en clave de economía social no es muy sencillo. Hay muchos costos que repercutirían y repercuten, ¿no? En poder lograr que, no competir, pero por lo menos estar medianamente equiparados con los precios y el mercado tradicional. Porque lo que vos decís, Lorena, es verdad. Si uno tiene que atender la necesidad inmediata, y estamos matrizados para ver el precio. Por eso yo decía, la construcción del precio, qué problema, ¿no? Porque nosotros siempre que decimos, y bueno, el que es más económico lo compro, porque bueno, hay diferentes situaciones que hacen a que uno quiera ahorrar de distinta manera o no tenga los recursos, obviamente. Por eso digo, esa traba para llegar a los sectores populares es algo más sistémico que puede haber mucha voluntad en el sector de la economía social, pero bueno, este contexto de pandemia, esta situación emergente y nueva y terrible que estamos viviendo, ha jugado a favor, ¿no? Como para que se instalen estos temas, y hoy se están discutiendo a nivel estatal, y bueno, con una gestión que en este momento, a pesar de las dificultades, está intentando acompañar y apoyar todas estas iniciativas del sector de la economía social, ¿no? Sí, Poppy levantó la mano.
Disculpe, Sí, pero me emociona. el texto este que de la clase pasada, ¿no decía que igual se comprobó que era más barato que los supermercados? Se cortó, no escuché bien. Ah, yo preguntaba, porque el texto este de Caracciolo, Sí, ¿no decía que igual se había comprobado que era más barato que los supermercados, los de la agricultura familiar? claro, totalmente. Ahí hay un problema, que un poco lo estaba abordando Laura. El mayor problema del consumo y los mercados es la logística. Ese es uno de los mayores problemas. Cómo llegar con el camión al productor. Si se llega al productor, los costos son bajos y uno puede construir un precio que tiene que ver con lo más popular y más cercano. De hecho, creo que bueno, la UTT y un montón de organizaciones lo demuestran, ¿no? Y los mercados populares. Yo estoy en Moreno y acá tenemos un montón de productores en el territorio y el municipio articula con ellos como para que hayan verduras verdaderamente a unos precios geniales, y vos te das cuenta que no es el producto perfecto en cuanto al estético, y tienen que ver con una producción mucho más sana, ¿no? que el común que te puede traer un hipermercado. Pero bueno, sí, hay cuestiones que hay que... Por eso yo ahí apuntaba en la clase el tema de la construcción del precio. ¿Cómo se construye el precio? Es un gran problema. Es un gran problema que tiene que ver de cómo se juntan los sectores, los que producen, los que consumen, y la intermediación, ¿no? Para que se puedan encontrar. Hay mucho para charlar. Sí recuerdo que creo que hay un video que subieron a la plataforma donde hay dos videos. Después, seguramente si pueden, entren, y si no pueden, los voy a compartir por el grupo de WhatsApp para que los vean. Y está tocando varios de estos temas que estamos charlando y que les puede ayudar por lo menos a tener una entrada a profundizar cómo es estas lógicas del mercado y de los circuitos de comercialización. Bueno, Walter, sí, Alicia soy. Te Alicia, sí, comparto una experiencia de hace unos años, sí, porque bueno, como decimos desde el primer día del curso con Gustavo, somos más por ahora consumidores de esta economía social, de ir a ferias, sí, que productores. Entonces, cuando empezamos, la primera feria que íbamos era la de la Facultad de Agronomía, la del productor al consumidor de Capital, que vivíamos por allá. sí, Y para nosotros esa feria se armaba una vez por mes. Y ese día lo tomábamos como si te dijera un día de salida. ¿Por qué? Porque todo lo que consumíamos, había puestos donde podías comer, también aprovechábamos y comprábamos cosas, pero todo era más caro que en otro lado. Entonces lo tomábamos porque nos gustaba ir. No te voy a discutir que sean más buenos o eran orgánicos, pero para nosotros era un gusto, no era algo que nos podíamos abastecer, porque el precio era, y nos seguimos acordando el día de hoy, que un día compramos un pan lactal artesanal en un puesto, porque fuimos con otros amigos, habíamos comprado fiambre y queríamos hacer unos sándwiches. Era 3 veces el precio de un pan lactal. Entonces siempre decíamos, a ver, ellos lo hicieron en la casa, vinieron a la feria, nosotros vinimos a la feria. ¿Qué es lo que lo hace tanto más caro si supuestamente en el supermercado tenés toda la cadena, esta que decimos logística, bueno, no sé. Por eso un poco siempre fue la duda de, no puedo ahora decir, porque acá no volvimos a encontrar un espacio como ese en el que vos ibas y pasabas el día, pero para nosotros, más que ir a comprar para el diario, era, bueno, es un día al mes que nos damos un gusto y gastamos un poco más, en lugar de ir al cine o de otra cosa que harían otras personas. Bueno, a nosotros nos gustaba ir ahí, había música, había charlas, cursos,
Pero eso es un poco lo que, por eso preguntábamos lo del precio, porque ¿cómo puede ser que es en este caso, del productor al consumidor directo, haya este desfasaje o cuál sería la... No te pido que me, Sí, no. que me respondas, es como una duda, ¿no? Si al final el precio entonces lo termina poniendo el mercado, entonces el productor dice, bueno, yo no voy a vender, el costo por ahí de este pan era 10 pesos, pero lo pongo más caro de lo que lo vende la panadería. No sé, es algo que es como una duda, ¿no? Que nos queda ahí dando vuelta. No, genial, Alicia, lo que estás contando me parece pero buenísimo, sí. Yo también estuve de ese sector de lo que vos estás planteando, del mismo lado. ¿Qué opina el grupo? ¿Qué les parece al resto de las compañeras y compañeros? Yo estaba escribiendo, lo llegué a escribir en el chat, que tengo la misma experiencia que Alicia. Hay una feria itinerante muy conocida que es Vive la Tierra, que va por distintos barrios también de Capital Federal, y uno va porque, bueno, ves otra mercadería en realidad, pero se exceden muchísimo con los precios. Y como dice Alicia, no hay tanto intermediario en el medio, lo traen directamente. Yo también tuve la misma experiencia. Sabe la Tierra, me parece que eran las que se hacían acá en zona norte. ¿Cómo decís que se llaman? Sabe la Tierra, me parece. Sabe la Tierra, puede ser. Que se hacían en el parque, en el tren de la costa de San Fernando. Ahí Acá. sé que había, yo iba a esa y sí, era imposible comprar los productos. Y después en otra, en un almacén donde se vendían todos productos orgánicos, y era un almacén que estaba en la localidad de Mashwick, ahí carísimos también los precios. Era todo como muy para el público, a ver, no sé si para el público así, Sí, popular. simple, sencillo, sino, claro, para el popular, no, justamente no era. Sí, sí. Era para otro público donde, aparte tenía que abonar en ese momento, no sé, 1 kilo de pollo te salía, era orgánico y qué sé yo, y qué sé cuánto, pero era incomprable. Y todo así, las legumbres. Y a mí me pasó que yo compraba en esa almacén, me pasó una vez de ir al barrio chino después y encontrar los mismos productos en el barrio chino. Con una polenta, sí, con una marca de polenta que hasta se vende en los supermercados. Con una polenta, y me pasó con un... ay, no me acuerdo con qué otro producto era, pero eran 2 productos. Sí me acuerdo de la polenta. Mira. Sí. Bien. Sí. ¿Sole? Bueno, yo lo que quiero decir que ahí hay desde la producción después se abren dos o más cadenas de comercialización, y está la persona que quiere seguir perteneciendo al mercado popular y venderle a la gente que sea algo accesible. O sea, por ejemplo, lo que se hace en biblioteca es que los precios sigan siendo accesibles para que todos podamos acceder al agroecológico y que todos podamos comer sano y comer bien y tener productos al alcance de la mano hechos por los mercados solidarios. Sin embargo, hay gente que se aprovecha de eso y va a un nicho donde no sé si es moda, pero saben que la gente tiene bastante poder adquisitivo y lo agroecológico lo hacen valer el triple o el quíntuple de lo que sale en cualquier lado. Como que le dan valor al producto y se exceden porque saben que otro lo puede pagar. ¿Sí? Por ejemplo, las dietéticas, entonces, hay un punto en donde se puede pasar de feriar a ofrecerle a estos nichos los productos a un precio sin salirse del mercado popular, ¿no? Se me ocurre. Claro, sí. Bueno, pero también va ahí se sale uno de su idea política y de su valor moral, de lo que quiere hacer,
y de donde no quiere pertenecer, ¿verdad? Sí, sí, tal cual. Eso que último que comentás es parte importante de cómo en realidad visibilizamos, que tiene que ver un poco con lo que vos decías, y no me acuerdo quién más. A ver, por eso yo por ahí entro en otro tema. A ver, digo, no todos los que estamos en el campo de economía social y solidaria pensamos lo mismo. Así como ustedes piensan diferente y yo con los compañeros de la Universidad de Quilmes y otras universidades, tenemos nuestras posiciones y no es fácil ponernos de acuerdo porque esto tiene mucho que ver justamente. Por eso digo, cuando hay escala y cuando un Estado lo transforma en política pública, es mucho más viable que podamos tener esta diferencia a favor con unos precios acordes a lo que verdaderamente necesita la mayoría. Ahora, en este contexto de entramados como subsistemas, porque en realidad lo que se construye estos mercados son subsistemas de un sistema grande que acapara y equipara todo y especula. Entonces, el subsistema, hay un debate interno, ¿sí? ¿Por qué digo esto del precio? Hace poquito tuvimos una capacitación para emprendedores con gente de la Universidad de General Sarmiento y salió este tema justamente, ¿no? Gente que realmente por este contexto está iniciando o ya venía haciendo alguna actividad de emprendimientos como para sobrevivir o como segundo trabajo. Y bueno, fue un encuentro de 3 clases para una comunidad interna de la universidad. Y salió justamente esto de que no identificaban y les costaba ver o entender o hacer la diferencia, y eso fue un poco a lo que apuntamos con el taller de comercialización, no para decir, vamos a hablar de marketing, no. Fue de comercialización para reconocer qué es lo que hacen, cómo construyen el precio y que puedan ver la diferencia entre precio y valor. Precio y valor no son lo mismo. Y ahí es donde está el posicionamiento político. Ahí es donde está, ¿qué consumo? ¿Algo que me destruye o algo que me resulta más económico y total sobrevivo? ¿No? Ahí hay una cuestión cultural, hay un montón de factores que inciden. Bueno, de eso se trata justamente esto. No vamos a poder construir o avanzar si no nos sinceramos y aclaramos estos puntos, o al menos tratamos de despejarnos. ¿Por qué? Lo que dice Luciana, lo que comentaba Alicia, es así. ¿Por qué estás más caro que el que está en el mercado, o te encontrás con la sorpresa, como decía Luciana, de encontrarlo a un precio más económico en un mercado, ¿no? En vez de que en una feria debería. Bueno, esas son cuestiones que tienen que ver, ¿quién pone el precio? ¿Cómo se construye? ¿Lo pone el mercado? ¿Lo pongo yo desde valorar, decir, no lo incluyo entre los costos, sino que considero mi mano de obra, mi trabajo tiene un valor? Bueno, ¿de dónde sacamos ese parámetro de valor? ¿Se entiende? No está cerrado, esto queda abierto, es justamente parte del esquema de escucharnos y hacernos escuchar, ¿no? En este caso ustedes, que esperemos que podamos llegar a la última clase, que es la próxima, con algunas cuestiones a resumir y a ver cómo se pueden perfilar hacia otro rumbo, ¿no? Juntamente con Cronopios, con la biblioteca y con cualquier, obviamente, actor del que ustedes estén vinculados para seguir construyéndonos en este terreno, ¿no? En este campo que, vuelvo a insistir, está plagado de aciertos y de buenas voluntades, pero también en las prácticas hay un montón de errores, ¿no? Y situaciones que también, oportunistas a la orden del día, ¿no? Que por ahí se agarran de estos sectores para tergiversar, ¿no? Un poco lo que es la idea y el espíritu de buscar un mundo mejor. Sí, Lorena. Hola, Araceli. Araceli. Buenas noches. ¿Cómo te va, Walter? ¿Cómo te va? Bien.
con respecto a la calidad del producto en distintos puntos donde se venden, ¿cuál es el sello de que esto sea orgánico o salida de la producción familiar y que no sale del mercado central? O sea, el listado por zona de lo que se compra, que es el producto verdadero. En la naranja es la naranja que le querés comprar al productor, en la época que le querés comprar, o en la época que hay, o la papa, o lo que sea que realmente, ¿cuál sería el sello del producto de este tipo de economía? Yo se los cuento y está buenísimo lo que estás planteando. ¿Por qué? El punto principal que uno puede a simple vista ver es la parte estética. Cuando ves un tomate que tiene manchitas o no tiene la forma tan perfecta que lo ves en muchos lugares, o una zanahoria que está... en el video lo van a ver, que está en el campus, o una zanahoria que por ahí está medio torcida, ¿no? Después le voy a compartir el video si no está en el campus, capaz que fue a otro grupo y me estoy confundiendo yo. Pero lo tengo y se lo voy a compartir. Bueno, eso indica de que es producción justamente artesanal, agroecológica, y hasta el mismo hegemónico a veces descarta eso y lo tira. ¿Sí? Eso es uno de los puntos. Otro de los puntos es eso lo visual, ¿no? De detectarlo, que, mira, pero esto... Es más, hay gente que no compra, ay, no, pero esta lechuga está, viste, media... No, pero no es tan hermosa como te lo muestran en un shop, en un hipermercado. Pero otro de los puntos es, como mercado territorial que construyó Quilmes desde una incubadora de procesos, que es Mercado y Finanzas, de donde surge todo esto de entramado de encontrar los productores y a los consumidores, y por intermediación de la universidad encontrarlos, se arman asambleas mensuales y hasta se discute y se encuentran referentes de nodos y distinta gente que quiere participar en el lugar mismo donde se produce, y ahí ven qué es lo que producen y cómo lo producen. ¿Sí? Ahora, lo que vos decís es verdad. Yo no he tenido la posibilidad de recorrer todos los mercados del campo de la economía social para ser productores, ¿no? Para saber si es así o no es así. Uno da fe y obra de buena fe. Pero bueno, esos son puntos que se podrían, y yo lo estoy anotando, que se pueden tener como punto de medición, digamos, ¿no? Aclarar, digo, las procedencias, cuál es la cooperativa que está participando, de qué manera en realidad está participando, si yo le estoy comprando a una organización que le compra a la cooperativa o el enlace directo con la cooperativa, saber explicar que una patente orgánica sale 23.000 pesos, por ejemplo, por año, y que en realidad esa patente orgánica puede ser aplicable a todos los productos que esa microempresa está manejando y tal vez todos no lo son. Estas aclaraciones importantísimas que nombra Araceli son parte de una construcción no solamente de buena fe, sino de responsabilidad. Si yo tengo en un mismo bolsón producción convencional, producción en transición y producción agroecológica, que si yo tengo una varita reactiva no activa el pesticida en esa producción agroecológica, entonces yo estoy mezclando, ¿no? Mezclando todo. Ahora, si yo te digo, mira, la papa en este momento es producción convencional, lo aclaro, te lo muestro, o sea, la bolsa viene del mercado central de Liniers, es el productor, este es el nombre del productor. Esta gente está trabajando en transición hace un tiempo, es en transición. Y esta otra gente hace rato que está trabajando, y no sola, sino con otros que lo acompañan, y es agroecológico. No tiene una patente, pero él no paga patente orgánico, pero es agroecológico, no trabajan con veneno, no es una verdura, una fruta que estuvo en una cámara durante 6 meses, sino que se consume lo que se cosecha. Entonces ahí yo me estoy dando cuenta, visibilizando, de alguna manera informándome y educándome,
cómo es el proceso este de comercialización de fruta y verdura, por ejemplo. Y ahí hay que hacer distinciones también. Y la pregunta, la procedencia, eso es elemental, ¿no? Igual que en otros lugares, ¿cuál es la pregunta que tengo que hacer cuando me voy a educar? ¿Qué número de resolución tiene esto? O sea, siempre hay preguntas que son llaves, siempre hay preguntas que son la puntual. Y además la conversación y chequear, ¿no? O sea, ¿ustedes conocen el lugar donde compran la verdura? No, no tenemos idea, pero nos pasaron el dato. No, bueno, si no lo fuiste a ver nunca, no visitaste el lugar, haces una compra y venta, no tenés relación porque no le convidás acaricidas naturales. Claro, vínculos que hacen que esas situaciones sean reales. Entonces, bueno, por eso es difícil comprar por internet. Porque ahí vos tenés un montón de propuestas, de cosas coloridas, de esto, del otro, pero no tenés un enlace real. Tal cual, tal cual. Sí, bueno, es verdad. Por ejemplo, a mí me ha pasado con lo que es Puente del Sur, que es una comercializadora, y ellos no sé si ustedes tuvieron oportunidad de conocerla, te mandan todo un listado y te va diferenciando, primero, de dónde, qué procedencia, si son productores, si son cooperativas, de qué lugar, si es agroecológico o no, lo aclaran. Eso que estás diciendo, y es una comercializadora que viene creo que del 2003, no me acuerdo, una de las más viejas que está acá en el oeste. Entonces, ese tipo de trabajo, esa sistematización de la información que vos decís como para brindar, tiene también que ver no solamente con esto, con todo. Vuelvo a lo que comentaba antes, en este cursillo de estos talleres de comercialización, ese es un tema que nosotros planteábamos. Vos tenés que saber qué es lo que estás ofreciendo y comunicar qué es lo que estás haciendo, para qué, de qué se trata, no solamente vender, comprar y un intercambio común, no. En el vínculo, en la comunicación, se puede lograr mayores cantidades de ventas porque vos estableces y hasta te van a abonar sin problemas si vos lo pagás más, lo vendés a un precio mayor, porque si estás brindando un buen servicio o producto y hay una vinculación y un entendimiento, ¿no? Esto del posicionamiento político que decían hace un rato. Disculpen, yo recién veo la hora. ¿Si alguien quería comentar algo más? Llegamos tarde. Nos pasamos. Les cuento, yo tenía, voy a pasar por el grupo de WhatsApp. La idea era hacerlo en vivo, pero bueno, lo vamos a hacer por el medio del grupo. ¿Vieron la nube de palabras? Ese juego, el Mentimeter. Bueno, se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp y tienen tiempo, hoy lo paso y bueno, por ahí si quieren hoy o mañana en la mañana pueden seguir contestando. Es un enlace, son tres palabras que ustedes tienen que colocar y que tienen que ver con una pregunta que ya se las digo al aire, lo voy a poner igual acá. Palabras que expresen qué sentimientos, pensamientos o dudas que han tenido desde que se inició el curso. Esto es un poquito para que podamos verlo y bueno, que puedan con total honestidad ponerlo y nos va a servir para analizar y encontrarnos en la próxima reunión con algunos temas que por ahí han quedado, ¿no? Ahí en el aire, y que esto, como lo que bien recién charlamos, ahí puse el enlace del Mentimeter, igual lo voy a pasar por el grupo de WhatsApp y les pongo igual acá las preguntas, que es lo mismo, igual lo voy a pasar por el grupo. Bueno, si hay algo más que quieran comentar o decir, avísenme. Yo estoy... les quería pedir algo. Traten, por favor, de entrar al campus, aunque más no sea para entrar y mirar. Les cuento por qué. Este es un detalle que sinceramente se me pasó porque me sorprendió que no estaba la actividad de la semana, siendo que teníamos un espacio largo, ¿no? En el medio. Porque desde la universidad a las cuestiones que escapan a nosotros,
hay un control de movimiento, si entran o no entran al campus. Ahora se los cuento. Se los cuento por el grupo de WhatsApp. ¿Sí? Bueno, quédense tranquilos que lo vamos a seguir charlando y continuamos en otro momento. La próxima es el último encuentro, la última charla que tenemos, y traigan todas las dudas y espero poder contarles si alguien viene en la última reunión para dar alguna charla o algunas palabras de cierre de la universidad, como para que podamos tener, que no quede solamente en 4 encuentros, sino que podamos iniciar un recorrido que ya igual algo tienen junto a lo que es el mercado y la Universidad de Quilmes. Un gusto inmenso, gracias por la paciencia. No se preocupen si no lograron terminar la actividad, me lo pasan después por WhatsApp. ¿Listo? Muchas gracias, Walter. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Gracias para todos. Cuídense. Recuperar Chao, gracias.